La primera Biblia del mundo revela que Dios es en realidad el... ¿Te has preguntado alguna vez si lo que sabes sobre Dios está realmente basado en la verdad absoluta o en una narrativa moldeada por siglos de tradición religiosa? En este vídeo, nos embarcaremos en un viaje histórico destinado a desafiar todo lo que creemos saber sobre el universo, la espiritualidad y, en particular, la historia del cristianismo. Exploraremos las revelaciones de la primera Biblia del mundo y cómo éstas nos presentan una visión radicalmente diferente de lo que se nos ha enseñado sobre el Dios creador. Acompáñanos para descubrir cómo un pensador del siglo II, conocido como Marciano, planteó un desafío histórico y espiritual a las creencias cristianas tradicionales. Sus ideas, calificadas de heréticas en su tiempo, abren una puerta hacia nuevas interpretaciones de la fe. ¿Estás listo para sumergirte en una reinterpretación de la historia espiritual que podría cambiar tu perspectiva sobre lo divino? En un momento crucial de la historia del cristianismo primitivo, alrededor del siglo II, surge la figura de Marciano, un pensador que hoy podemos considerar revolucionario. Mientras la Iglesia cristiana estaba en sus inicios y se formaba unificación doctrinal, Marciano no tuvo miedo de cuestionar la figura central en la fe, el Dios del Antiguo Testamento. Marciano propuso, basándose en su interpretación de las Escrituras, que el Dios presentado en la Biblia no era el amor compasivo que Jesús enseñó, sino algo completamente diferente: un ser autoritario, opresivo y punitivo. Esta audaz postura lo aisló de los sectores más tradicionales de su tiempo, pero también lo posicionó como un visionario radical para quienes buscaban un replanteamiento espiritual más profundo. La primera Biblia del mundo, compilada por Marciano, reunió escrituras que excluían completamente las narrativas del Antiguo Testamento. Para él, esas leyes y juicios reflejaban una jerarquía diseñada para mantener a la humanidad bajo control mediante el miedo. Su Biblia presentaba únicamente los evangelios que enfatizaban un mensaje de amor, libertad y renovación espiritual, alejándose de las bases estrictas y rígidas de los textos hebreos. La pregunta central que Marciano planteó fue tan perturbadora como esclarecedora: ¿es el Dios del Antiguo Testamento el mismo que el que Jesús predicó? Según Marciano, la respuesta era un rotundo no. En las escrituras bíblicas tradicionales, Dios es representado como el juez supremo, un ser que emite juicios definitivos y castigos severos. Pero Marciano vio algo más profundo. Observó un patrón de control y dominación. Para él, las leyes mosaicas no eran una guía divina, sino un conjunto de reglas creadas para subyugar a las personas y mantener el poder de una estructura clerical. Este Dios no era símbolo de compasión, sino de opresión. En contraste, Jesús apareció como una figura liberadora en la visión de Marciano. Jesús no estaba enviado como el hijo de este Dios vengativo. Más bien, era un ser divino independiente, un mensajero que traía una nueva revelación. Su misión no era reforzar las leyes y los temores del pasado, sino liberar a la humanidad del peso de esas antiguas normas. Jesús, según los ojos de Marciano, no solo predicó amor y compasión, sino que desafió activamente el poder establecido. Es en esta narrativa donde Marciano presenta a Jesús como un rebelde espiritual, un visionario que abogaba por la libertad completa del alma y una conexión directa con lo trascendental sin la mediación de una jerarquía opresora. Las enseñanzas de Marciano encendieron un debate profundo y controversial dentro de las primeras comunidades cristianas. En un tiempo en el que la Iglesia trataba de unificar credos y tradiciones bajo un único mensaje doctrinal, las ideas de Marciano representaron una amenaza tanto teológica como política. Algunas sectas cristianas vieron en sus pensamientos un respiro, considerando que liberarse del Antiguo Testamento era el paso necesario para entrar en una nueva era espiritual. Estas comunidades abrazaron su idea de un Dios diferente, uno que no juzgaba con dureza, sino que buscaba un cambio interior. Sin embargo, la Iglesia primitiva, aún en formación, rechazó categóricamente a Marciano.
Al excluir las narrativas hebreas y contradecir la figura de un único Dios en ambas escrituras, Marciano fue declarado hereje. Sus escritos y su versión de la Biblia fueron condenados y eventualmente desterrados de los círculos oficiales, aunque su impacto ya había calado en el pensamiento espiritual y teológico de su época. A la luz de las ideas de Marciano, es crucial recordar que la historia nunca es estática. Lo que se consideró herejía en su tiempo ha evolucionado en un punto de reflexión contemporánea. Hoy, místicos y pensadores espirituales profundizan en esas antiguas preguntas. ¿El Dios que aprendimos a venerar es un reflejo del amor absoluto o una construcción destinada a controlar? La visión de Marciano proporciona un lente para examinar los contrastes históricos que existen en las escrituras cristianas. Su crítica separa al Dios del Antiguo Testamento del mensaje de libertad y renovación de Jesús, abriendo un debate que todavía resuena en los círculos espirituales actuales. Esta reinterpretación no solo nos invita a cuestionar lo sagrado, sino también a explorar los caminos hacia una espiritualidad más profunda y personal. Para los buscadores espirituales modernos, las ideas de Marciano no son solo un eco del pasado, sino un llamado a reflexionar sobre nuestra conexión con lo divino. ¿Qué significa realmente vivir la espiritualidad? ¿Requiere obediencia ciega o es una invitación a liberar nuestros corazones y mentes? La figura de un Dios que castiga y gobierna mediante el miedo ha sido una constante en muchas tradiciones religiosas. Hoy, más que nunca, estas nociones están siendo desafiadas por aquellos que buscan una conexión más trascendental y amorosa con lo divino. En este contexto, Marciano aparece como una figura resonante que planteó preguntas universales que aún no hemos resuelto del todo. El debate sobre un Dios opresor versus un Dios liberador nos recuerda que la espiritualidad no es estática. Más bien, es un viaje en constante evolución que nos invita a reflexionar sobre nuestras creencias y cómo éstas nos conectan con el universo. Examinar las ideas de Marciano nos lleva a cuestionar si lo que entendemos como fe está arraigado en el amor o en el control. La teología de Marciano, lejos de desvanecerse con el paso de los siglos, ha dejado un legado importante. En el corazón de estas discusiones está la invitación a avanzar hacia una espiritualidad más consciente, una que nos permita reconciliar historia, fe y experiencia personal. ¿Puede su crítica al enfoque tradicional de la divinidad ayudarnos a desbloquear verdades más profundas en la actualidad? Su figura, a menudo malentendida, nos recuerda que el verdadero cambio siempre surge del cuestionamiento. Marciano no solo desafió los dogmas, sino que también inspiró generaciones de pensadores a imaginar una fe no limitada por las estructuras de poder, sino motivada por el deseo universal de trascendencia espiritual. Hoy, nuestra sociedad, marcada por avances en el conocimiento espiritual y científico, aún se enfrenta a las mismas preguntas. ¿Quién es realmente Dios? ¿Es la fuerza creadora una entidad que busca nuestra sumisión o el amor y compasión elevados que guían todas las cosas? Estas cuestiones trascienden el cristianismo y nos tocan como seres humanos espirituales en busca de propósito. Al considerar las enseñanzas de Marciano, somos invitados a mirar hacia nosotros mismos y al cosmos con una perspectiva renovada, rompiendo las cadenas de las narrativas tradicionales y reconectando con lo divino bajo una nueva luz. Si este viaje por la historia y las ideas de Marciano te ha cautivado, te invitamos a seguir explorando. En nuestro canal